Yo les voy a hablar hoy de 3 temas. En primer lugar, les voy a hablar de ictericia, que es un signo clínico. En segundo lugar, de un examen de laboratorio, que es el hemograma. Y en tercer lugar, les voy a hablar de 2 signos clínicos que son palidez y rubicundez. Cuando vimos facies, yo mucho de lo que les voy a mostrar ahora ya lo referí en ese tema. De cualquier manera, les va a quedar como un compendio justamente de estos 2 signos clínicos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver ictericia. La ictericia es un tema importante desde el punto de vista semiológico porque nos da información sobre todo de la presencia de algún tipo de alteración a nivel hepático, fundamentalmente para ustedes a nivel hepático. Entonces, es un tema importante y que tiene algunos aspectos de la fisiopatología que son también importantes conocerlos y recordarlos para comprender por qué se producen cada uno de los tipos de ictericia. Se define como la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas. Esto está producido por un aumento de la bilirrubina en sangre por encima de los 2 miligramos por 100. ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como definición tenemos que es la coloración amarillenta de piel y mucosa. Esto se produce por un aumento de la bilirrubina en sangre por encima de los 2 miligramos por 100. El valor normal de la bilirrubina es de 1 miligramo por ciento. Cuando aumenta entre 1 y 2 miligramos por ciento, lo que tenemos es una hiperbilirrubinemia, pero no aparece cambio de coloración ni en la piel ni en las mucosas. Para que esto ocurra, lo que tiene que haber es un aumento por encima de los 2 miligramos por ciento, que es el umbral para que aparezca la ictericia. Ahora les voy a mostrar, y acá viene la parte más importante desde el punto de vista de la generación de la bilirrubina, y es importante conocer todo este mecanismo después para comprender las distintas causas de ictericia. Si hay algún punto en el cual no se entiende, yo paro la charla y se los voy a explicar. La bilirrubina, esto es conocer el mecanismo de generación de la bilirrubina, se produce por la degradación de la hemoglobina. La hemoglobina, ustedes saben, es el pigmento que tienen los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una vida media aproximada de 120 días. Cuando llegan al final de su vida, se destruyen y van a liberar a la hemoglobina. La hemoglobina es captada fundamentalmente en el sistema retículo el retículo endotelial por los macrófagos, y dentro de los macrófagos se van a generar los primeros cambios. La hemoglobina tiene una parte que es el grupo globina y la otra es el hemo. La globina, que es una proteína, está formada por aminoácidos. Estos aminoácidos se van a ir al pool de los aminoácidos, y el grupo hemo, que tiene hierro y este grupo que se llama grupo pirrólico, que está compuesto por 4 grupos pirrólicos, va a sufrir el siguiente cambio. En primer lugar, se pierde el hierro, queda el grupo pirrólico unido en ciclo, este se abre y queda alineado. Esa va a ser la primera transformación que tienen estos grupos pirrólicos. Y después va a sufrir una serie de cambios que son transformarse en verde hemocromógeno, este se transforma en biliverdina y finalmente en bilirrubina. Todo esto, como les digo, se produce dentro del macrófago. Al producirse esta bilirrubina, que es una bilirrubina que vamos a ver qué características tiene, que se llama libre o no conjugada, pasa a la sangre y de allí, unido por la albúmina, que es su transportador, va al hígado.
En el hígado es captado en el polo sinusoidal por dos proteínas aceptadoras que actúan como receptores que se llaman Y y Z. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Se Sí, entiende. profe. Se destruyen los glóbulos rojos, son captados por los macrófagos, la hemoglobina se va a disgregar en globina y el grupo N, del grupo N se va a formar por transformación de ella en verde hemocromógeno, biliverdina y bilirrubina, es captada después en el hígado, transportada por la albúmina en la sangre, por estas proteínas aceptadoras I y Z, y dentro del hepatocito se desplaza al sistema retículo-sarcoplásmico. Allí, en presencia de una enzima que se llama glucuroniltransferasa, se conjuga con dos moléculas de ácido glucurónico y queda transformada en bilirrubina conjugada o directa. La primera, la que se formó dentro de los macrófagos, es una bilirrubina que se llama indirecta o libre. Cuando se conjuga dentro del hepatocito con el ácido glucurónico, se transforma en conjugada o directa. Desde allí es transportada al polo biliar y excretada al canalículo biliar, que es esta estructura. Y eso lo hace en contra de un gradiente de concentración. La concentración que hay de bilirrubina directa dentro de los canalículos es más de 100.000 veces, más de 100.000 hasta 1.000.000 de veces superior a la que se va formando dentro del hepatocito. Por lo tanto, para hacer esto lo hace a través de un transporte de tipo activo. Por eso, cuando hay una hepatopatía, el primer sitio que se va a ver afectado justamente es a este nivel para realizar el transporte activo. ¿Me siguieron más o menos hasta ahí? Sí, profe. Más o menos, ¿no? A ver, más o menos, decime más o menos qué cosas, cuáles son las que no entendés. La parte de la última parte. Una vez, Cuando habla del polo biliar, no. bien, el polo sinusoidal del hepatocito es el que está en contacto con los capilares. De esos capilares venía transportada por la albúmina del macrófago la bilirrubina, que es la indirecta o no conjugada. Por medio de estas proteínas aceptadoras pasa al interior del hepatocito. En el interior del hepatocito va a estar en contacto con esta enzima donde se conjuga con dos moléculas de ácido glucurónico y se va a transformar en bilirrubina conjugada o directa. De allí tiene que salir del hepatocito. En la próxima diapositiva les voy a mostrar cuál es el recorrido que hace cuando sale del hepatocito. Pero para salir justamente de la célula del hepatocito, tiene que hacerlo en contra de un gradiente de concentración que es el que hay a nivel de estos canalículos biliares. Porque allí hay bilis que tiene justamente la bilirrubina directa. Y tiene que hacerlo en contra de un gradiente de concentración muy alto. Por lo tanto, para hacerlo, necesita necesariamente realizarlo por un mecanismo de transporte activo. Les muestro la próxima diapositiva a ver si se esclarece un poquito el tema. Cuando sale del hepatocito, abandona el hígado conformando parte de la bilis, junto con otros componentes. Esa bilis que lleva la bilirrubina conjugada o directa se almacena en la vesícula. Ante estímulos que habitualmente se producen después de una ingesta de determinados tipos de comida, sobre todo las que tienen más cantidad de grasa, se liberan una serie de sustancias que actúan como hormonas que provienen del duodeno y del estómago
y se va a producir la contracción de la vesícula y pasa bilis por el conducto hepatocolédoco al interior del intestino. Pasa al duodeno y después al yeyuno. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Quieren que les repita? Esta partecita, ¿quieren que les repita la última parte o se entendió? Sí, profe, si puede Sí, repetir. profe. Una vez que en el hepatocito, se conjugó y se transformó en bilirrubina directa, tiene que pasar a la vía biliar. Para pasar a la vía biliar, lo hace por estos canalículos biliares. Y lo hace por transporte activo porque lo hace en contra de un gradiente de concentración. Sale del hepatocito y va entonces hacia la vía biliar. La vía biliar es este conducto que viene desde el hígado hasta el duodeno. Pero no pasa en forma directa, se almacena en la vesícula, conformando junto con otros componentes la bilis. Se almacena en la bilis, en la vesícula, como bilis, y cuando vienen estímulos post ingesta, se liberan sustancias que van a actuar sobre la vesícula contrayéndola, y ahí se elimina esa bilis, pasa al conducto hepatocolédoco y de allí va al duodeno, que es una parte del intestino. ¿Eso se entendió? ¿Y por qué se llama indirecta y directa, profe? ¿Cómo? ¿Por qué se llama directa e indirecta? A ver Si si me puedes esperas un esclarecer. segundito, te voy a mostrar. Eso hay una reacción justamente que hace que tenga características de directa o indirecta. Yo en un momento te voy a mostrar. Si me esperas un momentito, te lo explico. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Lo más importante ahora es que entiendan cuál es el sentido, cómo es la circulación de la bilis hasta llegar justamente, como les estoy diciendo ahora, al intestino. Cuando está en el intestino, las bacterias del intestino la desconjugan y la transforman en estercobilinógeno. El estercobilinógeno es el que produce el color marrón de la materia fecal. Esa bilirrubina directa, cuando las bacterias actúan sobre ella, la transforman desconjugándola en esta sustancia que es el estercobilinógeno. Ese estercobilinógeno que está en la luz del intestino se excreta con la materia fecal en una parte, dándole la correlación que les dije recién, y una parte regresa al hígado por el sistema porta, por un círculo que se llama enterohepático. Parte de este estercobilinógeno va a volver a formar bilirrubina, y hay una parte que no entra en el círculo enterohepático y va a los riñones. Como esta bilirrubina atraviesa las membranas celulares, va como urobilinógeno al riñón y se excreta como urobilina, que le da el color amarillento a la orina. Esto por ahí puede resultar un tanto por ahí complejo, tedioso, pero bueno, es entender todo esto para comprender después por qué se producen justamente los distintos tipos de ictericia. ¿Más o menos quedó claro esto? ¿Hay alguna parte que quieren que repita que no se entendió? Les muestro ahora una diapositiva que creo que los puede ayudar. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Este es el resumen de todo lo que les acabo de decir. Básicamente, el glóbulo rojo, cuando llega a los 120 días de vida, se destruye, entra al sistema retículo endotelial, fundamentalmente a los macrófagos. En ese macrófago es donde se van a producir los cambios que llevan a la primer
formación de bilirrubina. El grupo M, como dijimos, se desprende del hierro, se forma el verde hemocromógeno, la biliverdina. La biliverdina, por esta enzima, biliverdina reductasa, se transforma en bilirrubina, que esta es no conjugable o insoluble. Pasa por la sangre como transportador, teniendo a la albúmina como transportador al hepatocito, y dentro del hepatocito se conjuga con el ácido glucurónico por medio de esta enzima que es la glucuronil transferasa, transformándose así en bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada, como vamos a ver, que es la pregunta que hizo su compañero, atraviesa las membranas celulares. En la luz del intestino se va a formar la estercobilina, que es el que da el color a las materias fecales, y se forma el urobilinógeno, que es el que escapa al círculo enterohepático y se excreta por los riñones como urobilina. ¿Se entendió eso? ¿Queda un poco más claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les parece que sí? Y esta es la pregunta que me hacían recién. ¿Qué característica tiene la bilirrubina conjugada y qué característica tiene la bilirrubina libre? La libre dijimos que es la que se produce dentro del macrófago y esa se llama no conjugada o indirecta. ¿Por qué? Cuando se expone a una sustancia que es un reactivo que se llama diazoreactivo de Herlitz, esto se llama una reacción de Van der Waals. Para cambiar el color a rojo necesita la presencia del alcohol. Por eso justamente es que es una reacción de tipo indirecta. En la bilirrubina directa, cuando se expone a ese diazoreactivo, el color espontáneamente se transforma en rojo. Por eso esta es directa y esta es indirecta. En el caso de la indirecta, que es liposoluble, no atraviesa las membranas biológicas, por lo tanto, no va a aparecer en la orina. Y la directa, la conjugada, esa atraviesa las membranas biológicas porque en este caso es hidrosoluble y puede aparecer en la orina. La pregunta que hizo su compañero hoy, ¿se entiende ahora o no? ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Sí, profe, ¿la bilirrubina conjugada también aparece en la materia fecal o solo en la orina? ¿Cuál? ¿La bilirrubina, la conjugada, Sí. también ¿Aparece aparece en la materia dónde? fecal? Claro. Ahora vas a ver, cuando hay una patología, por ejemplo, cuando se obstruye la vía biliar, el color de la materia fecal va a aparecer amarillento o directamente blanco, justamente porque no se forma el estercobilinógeno. Eso es porque cuando está la bilirrubina, justamente es la que le da el color a través del estercobilinógeno a la materia fecal. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe, perfecto. Y acá viene la parte clínica, digamos, ¿cuál es el sentido de conocer todo esto que es el metabolismo de la formación de la bilirrubina? Hay una clasificación clínica que justamente las divide a las ictericias en hemolíticas o prehepáticas, hepáticas o hepatocelulares y las obstructivas o posthepáticas. Cada una de ellas va a tener sus características de producción y sus características de presentación clínica. La ictericia hemolítica se produce cuando hay eso, hemólisis, o sea, se destruye el glóbulo rojo. No como les dije al principio en el metabolismo normal, que es porque llega al final de su vida el glóbulo rojo. Acá se destruye cuando es todavía joven, teóricamente no llegó a los 120 días, porque hay algo que justamente lo destruye. ¿Qué es lo que lo destruye? En algunos casos son reacciones de tipo autoinmunitaria. Hay varias enfermedades de origen autoinmune que provocan autoanticuerpos.
dentro de esos autoanticuerpos, o sea, anticuerpos que actúan en contra del propio organismo, hay algunos que actúan sobre los glóbulos rojos y lo destruyen. En otros casos es por defectos de la hemoglobina, que se llaman hemoglobinopatía, que son distintos tipos de alteraciones de la hemoglobina. En otros casos son los propios glóbulos rojos los que tienen algún tipo de alteración, algún tipo de déficit de proteína que hace que su forma, sus características sean más friables y se rompen más fácilmente. Y lo mismo se produce en ciertos casos relacionados con patologías de origen infeccioso. Sea cual fuere la causa que destruye, que lisa al glóbulo rojo, lo que va a producir como característica en este tipo de ictericia es, como hay una excesiva destrucción de los glóbulos rojos, lo que aumenta, como dijimos hoy, es la bilirrubina indirecta, la no conjugada. Esta, como es liposoluble y no atraviesa las membranas biológicas, por ejemplo, no va a aparecer en la orina, pero sí va a aparecer en la materia fecal, que tiene un tono mucho más intenso, y eso se llama hipercolia. Y además, como los glóbulos rojos se destruyen, el paciente está anémico, y cuando lo inspeccionamos vamos a ver que tiene un tinte más pálido que ictérico, porque justamente predomina más la anemia que se genera por la destrucción de los glóbulos rojos que el aumento de la bilirrubina indirecta. Esto es propio entonces de las ictericias hemolíticas. ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. ¿Sí? En el caso de las ictericias de causa hepática, que son las más importantes para ustedes, porque esta es la que se produce, por ejemplo, en la hepatitis, en la cirrosis hepática y fundamentalmente en la hepatitis, las características que tiene este tipo de ictericia es, justamente como hay un proceso infeccioso a nivel hepático, se altera tanto la captación como la conjugación y fundamentalmente, como dijimos hoy, la excreción, el paso del hepatocito al polo biliar. Entonces, en este tipo de ictericia, lo que van a tener fundamentalmente es un aumento de la bilirrubina a expensa de la directa, de la conjugada. Y hay un aumento de la indirecta, pero es menos significativo que la directa. Aumentan enzimas que son propias del hepatocito, que se llaman transaminasas. Hay dos tipos de transaminasas. Una se llama glutámico pirúvica y la otra glutámico oxalacética. Esta aumenta cuando hay un aumento de la permeabilidad a nivel de la estructura del hepatocito. Y las transaminasas glutámico oxalacética aumentan cuando el hepatocito se destruye. Entonces, en la hepatitis tenemos los dos procesos. Fundamentalmente lo que tienen el proceso inflamatorio, lo que más aumenta son estas enzimas, las transaminasas glutámico pirúvicas, y en menor medida la glutámico oxalacética. Además, como está alterada la síntesis de distintos tipos de sustancias, porque justamente está afectado por el proceso infeccioso el hepatocito, disminuye la síntesis del colesterol, disminuye la síntesis de albúmina y de los factores K dependientes como la protrombina. A nivel de la orina, como esta bilirrubina pasa a las membranas biológicas, lo que van a tener es un aumento en la intensidad de la orina que se llama coluria. Y a nivel de la materia fecal tienen hipocolia o acolia. O sea, el tono de la materia fecal es amarillento o directamente es blanco cuando hay acolia. Algo que no se entienda de esto, esta es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque es la propia de los cuadros de hepatitis o de otros tipos de hepatopatías con componente inflamatorio como hepatitis medicamentosa de otro origen que no sean infecciosas, y son las que más frecuentemente ustedes pueden llegar a ver y tienen que saber qué tipo de conducta van a adoptar ante este tipo de paciente en cuanto a tratamientos
como les voy a mostrar en un momento. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quieren que repita algo, algo que no se entendió, que les aclare? Sí, ¿puede explicarlo las enzimas intracelulares? Otra vez, por favor. En el hepatocito, vos tenés una serie de sustancias. Una de ellas son estas enzimas que se llaman transaminasas. Las transaminasas, cuando va a hacer un dosaje en sangre, tiene un valor de 30 unidades. Ese es el valor normal. O sea, el valor normal para un paciente que no tiene ningún tipo de hepatopatía. Cuando vos tenés una hepatitis, el proceso inflamatorio lo que te aumenta fundamentalmente porque aumenta la permeabilidad del hepatocito es el aumento de estas enzimas que son las transaminasas glutámico-pirúvico. Cuando el hepatocito se destruye, cuando el cuadro de hepatitis, por ejemplo, si es una hepatitis, es muy grave y el hepatocito se destruye, ahí libera esta transaminasa que es la glutámico oxalacética. Y justamente esa es la que se usa como patrón de referencia para decir que hay daño a nivel del hepatocito. No solamente que hay componente inflamatorio, sino que hay destrucción del hepatocito. ¿Te sirvió la explicación? Sí, profe, me sirvió, gracias. Entonces, repito, en las hepatitis, en la cirrosis hepática, en cualquier patología que tiene compromiso hepático, lo que van a tener en ese tipo de ictericia es, como se altera la captación, la conjugación y la excreción, fundamentalmente lo que van a tener es un aumento de la bilirrubina directa, de la conjugada. Las enzimas, como les dije recién, están aumentadas y como está afectada la función metabólica del hígado, lo que van a tener es una disminución de la producción de colesterol, albúmina y otras sustancias como la protrombina que interviene, como ustedes saben, en la coagulación. A nivel clínico, para pensar que es una ictericia hepática, lo que van a tener es la presencia de coluria. Si alguno de ustedes tuvo hepatitis, lo que vamos bien. No, está bien. Entonces dijimos, las hemolíticas fundamentalmente lo que tienen es, por destrucción de los glóbulos rojos, aumento de la bilirrubina indirecta. En el caso de las hepáticas, lo que van a tener como aumento de la bilirrubina, que es lo que da la ictericia, aumento de la bilirrubina directa. El otro tipo de ictericia es la poshepática. Las poshepáticas se producen cuando hay una obstrucción en la vía biliar. Esto es el conducto hepato-colédoco. ¿Qué tipo de patología puede producir obstrucción de la vía biliar? La presencia de una litiasis que salió de la vesícula y va por la vía biliar y la obstruye, o patologías como, hay una que se llama ampuloma, que es un tumor que afecta la parte de la papila acá, que es mucho menos frecuente. El más frecuente que obstruye de las enfermedades neoplásicas la vía biliar es el cáncer de la cabeza del páncreas. Entonces, estas dos patologías, fundamentalmente representadas por estas dos patologías, son dos causas que son habitualmente importantes como productora de una ictericia poshepática. ¿Cuáles son las características que tiene la obstrucción de la vía biliar y el tipo de ictericia que producen? Como se obstruye la vía biliar, cuando es un cálculo biliar lo que la obstruye en forma brusca, lo que provoca es un cólico biliar. El músculo liso de la pared de la vía biliar trata de sacar la obstrucción que le genera el cálculo y eso provoca un dolor cólico que se llama cólico biliar. La bilirrubina que aumenta es la conjugada, ya pasó por el hígado, o sea que lo que aumenta y lo que se excreta con la bilis es la bilirrubina directa. Y como se excretan con la bilis, además, fosfatasa alcalina y colesterol, aumentan la fosfatasa alcalina y el colesterol. Esto es una enzima. El colesterol, ustedes saben, es una sustancia que interviene en una cantidad de procesos, formación de membranas biológicas, formación de hormonas. Ese se excreta con la bilis y justamente va a aumentar porque está obstruida la vía biliar. Y lo que van a tener
a nivel del examen de la orina, nuevamente es coluria porque está obstruida la vía biliar, y acá en este caso directamente va a haber acolia. La materia fecal va a ser completamente blanca. Entonces, estas son las características que tiene un paciente que tiene una ictericia de este tipo obstructiva que es post-hepática. ¿Nos entendimos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, doctor. profe. ¿Alguna pregunta? De cualquier manera, en un momento yo les voy a dar un cuadro comparativo de cada uno de los tres tipos de ictericia desde el punto de vista clínico, bioquímico, para que más o menos les quede la idea de cómo se comporta cada una de ellas. El estudio del enfermo ictérico básicamente lo hacemos por el interrogatorio, el examen físico, la inspección, fundamentalmente los cambios de coloración que vamos a ver en la piel y en las mucosas, el cambio que pueda tener a nivel de la orina, a nivel de la materia fecal, y por exámenes de laboratorio. Entonces acá está la diferenciación que se puede hacer entre los distintos tipos de ictericia. Tenemos la prehepática, la hepática y la poshepática. Desde el punto de vista del interrogatorio, ¿cuáles son los datos a favor de que sea una prehepática, que sea una hemolítica? Habitualmente el paciente pudo haber experimentado un cuadro de escalofrío intenso que se produce cuando se genera la hemólisis. Cuando se produce la crisis hemolítica, habitualmente en el interrogatorio, lo que vamos a tener es el antecedente de un cuadro de escalofrío intenso. En el caso de la ictericia de causa hepática, sobre todo cuando va asociado como causa la hepatitis, lo que tiene el paciente es un cuadro pseudogripal. Tienen febrícula, decaimiento, pérdida de apetito, todos, digamos, elementos clínicos que son propios de cualquier tipo de virosis. Y en la poshepática, si la causa es un cálculo, lo que van a tener es un cólico biliar. Si la causa es un cáncer de cabeza de páncreas, este no está presente. El cólico biliar es propio de las obstrucciones bruscas por un cálculo. En cuanto a la coloración de la piel, en la prehepática están, como les dije hoy, más pálidos que ictéricos. En la de causa hepática es una ictericia rubicunda, que es por el cuadro infeccioso que las produce, o sea, es más de color rojo que amarillo. Y en las obstructivas, en las causas poshepáticas, cuando lleva un tiempo de evolución por la cantidad de bilirrubina que hay, se ponen con un color más verde que amarillento. En cuanto a los cambios de la orina, en la prehepática el color de la orina es normal, en la hepática hay coluria, lo mismo en la poshepática. Las características de la materia fecal, en la prehepática hay hipercolia, o sea, aumenta la intensidad del color de la materia fecal. En la de causa hepática hay hipocolia o acolia, y en la poshepática hay acolia, o sea, es bien de color blanquecino. La bilirrubina va a estar la total aumentada en las tres entidades, tanto en la prehepática como en la hepática o la poshepática. A predominio de la directa va a ser en la hepática y en la poshepática. En la prehepática es normal. La indirecta va a estar aumentada en las ictericias de causa prehepática. No está aumentada o está ligeramente aumentada en las hepáticas, y en las poshepáticas va a ser normal. Las transaminasas van a estar aumentadas en el caso de las hepáticas. En las poshepáticas puede estar normal, y si es una obstrucción de larga data pueden llegar a estar aumentadas. En general, en los primeros estadios de la obstrucción de la vía biliar va a estar normal. Y en el caso de las prehepáticas va a ser normal. La fosfatasa alcalina solamente va a estar aumentada en las poshepáticas, porque como les dije hoy, como es un componente de la bilis que está obstruida la vía biliar, va a estar aumentada. Lo mismo ocurre con el colesterol. Va a estar aumentado en las poshepáticas, y como en la hepática, como hay una deficiencia en el metabolismo,
va a estar disminuido. El color de la materia fecal tiene hipercolia, la de causa prehepática, hay hipocolia o acolia en la hepática, y en la poshepática va a haber acolia. Y el hematocrito solo va a estar disminuido en la prehepática. En la hepática y en la poshepática va a ser normal. ¿Para qué sirve esto? Cuando uno tiene un paciente con ictericia, con estos elementos clínicos y bioquímicos, orienta al diagnóstico de cuál de las tres tipos de ictericia es, para buscar justamente la causa. A través de exámenes complementarios, buscar si es por una hepatitis, si es una obstrucción de la vía biliar por cálculo o por un tumor, ¿no es cierto? O si es una prehepática. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, yo, profe. Tengo una consulta. ¿Por qué la fosfatasa alcalina y el colesterol aumentan si es que está obstruido el paso, sería la bilis? Porque la bilis ya se formó. O sea, después del paso a nivel del hígado, todo el metabolismo, en este caso, vos me estás hablando de una poshepática. Pensá, te muestro acá. Si quiere cambiar, ¿no está queriendo cambiar? Vos lo que tenés es, a nivel del hígado, perdón, a nivel del hígado, ya la bilirrubina se conjugó y se excretó. Estuvo en la vesícula. Lo que se obstruye acá es la vía biliar. O sea, esa bilis tiene como componente la fosfatasa alcalina y el colesterol. Eso se formó en el hígado y se excreta por medio de la bilis. Si se obstruye la vía biliar, todos esos elementos van a estar aumentados porque no se pueden eliminar. En cambio, en la hepatitis, como hay una alteración del metabolismo, lo que vas a tener justamente es una reducción en la síntesis del colesterol. ¿Se entendió? Sí, ¿Querés profe. que te lo explique de otra No, manera? no, ¿Lo sí. entendiste? Sí, súper. Yo creo que eh, en el caso de las ictericias hepáticas, lo que pasa es que hay daño del hepatocito, que es lo que le explica el doctor. Por eso justamente se ve el aumento de las enzimas. Y por eso en la fase tardía de una ictericia poshepática, cuando el éxtasis de bilis es prolongado, también a veces termina dañando el hepatocito y tardíamente puede haber también aumento de las enzimas. ¿Entienden? Eso se entendió, ¿verdad? En una poshepática, como dice en el cuadro, en el esquemita que le hice, habitualmente en la poshepática las enzimas van a estar normales, pero si la obstrucción es de larga data, por ejemplo, cuando es un tumor que lleva más tiempo justamente de evolución, muchas veces esas enzimas están aumentadas porque la hipertensión que le provoca en todo el sistema de excreción va a repercutir a nivel del hepatocito, entonces empieza a haber daño hepático. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea que una prolongación del tiempo de una ictericia poshepática podría llevar a cabo después una ictericia hepática. No, la ictericia poshepática, en las dos vos tenés aumento de la bilirrubina conjugada, de la directa. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Se entendió eso? Bueno, entonces vos tenés un daño poshepático que con el tiempo puede repercutir en la función hepática, y ese es el motivo por el cual las transaminasas pueden aumentar. Y si te afecta la función hepática, ahí hace el círculo vicioso de que también la síntesis, por ejemplo, que estaba aumentado el colesterol, acá te puede afectar también la síntesis. Si en forma retrógrada te afecta la función hepática, también con el tiempo te puede afectar la función de síntesis del colesterol, te puede alterar la formación de la protrombina, por ejemplo, que es lo que les mostré hoy. Pero me parece que esto lo hace más complejo y es más esquemático entender primero esto. Yo lo que les estoy diciendo ahora es una respuesta a tu pregunta
pero es mucho más fácil entender primero esto. ¿Qué ocurre en una prehepática, en una hepática o en una poshepática? ¿Cuáles son los elementos del interrogatorio? ¿Cuáles son los elementos del examen físico? ¿Cuáles son los elementos del examen bioquímico que te ayudan a hacer una diferenciación de los tres tipos de ictericia? ¿Alguna pregunta más? No, profe. Y bueno, justamente las implicancias que tiene el reconocer la ictericia en un paciente en la consulta es que puede ser, por ejemplo, portador de una enfermedad infectocontagiosa como la hepatitis, puede presentar dificultad para metabolizar determinados medicamentos, que justamente la síntesis la hace a nivel hepático. Hay que evitar en algunos casos el uso de medicamentos que sean hepatotóxicos, justamente porque está comprometido en el caso de una hepatitis el parénquima hepático. Y además, si la afectación del hígado es importante, la producción de los factores K dependientes, la protrombina, puede provocar trastornos hemorragíperos. Entonces, todas estas cosas ayudan a entender cuál es la valoración que uno tiene que hacer fundamentalmente desde el punto de vista de la ictericia de causa hepática, que es la que más frecuentemente ustedes pueden llegar a ver. Un paciente que tiene una hepatopatía y que se presenta a la consulta, entre otras cosas, va a ir a ustedes por otro motivo, pero que van a ver que está ictérico y ahí van a tener que indagar cuál es el origen de este signo, ¿no es cierto?, de la presencia de la ictericia. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. La parte del metabolismo de la bilirrubina la van a tener que leer, releer para entenderla y recordarla. Y con eso habitualmente el resto de las manifestaciones clínicas de los distintos tipos de ictericia se hace más entendible. O sea, yo les sugiero que hagan lectura y vuelta a leer todo lo que es el metabolismo de la bilirrubina. Bueno, dejamos este tema acá, lo dejamos ya. Bien. Ahora lo que vamos a ver es el hemograma. El hemograma básicamente es un examen bioquímico, se define como un cuadro o fórmula hemática que expresa los distintos elementos formes de la sangre en sus valores absolutos o relativos. O sea, lo que vamos a estudiar es fundamentalmente los elementos formes, las células que están en la propia médula ósea, patologías que son propias de la médula ósea. El hemograma está compuesto de esta manera. Lo que tenemos es el valor total de los hematíes, de los glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina, los leucocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los hematíes están expresados en valores absolutos. En el hombre tiene un valor normal de 4,5 millones a 5,5 millones por milímetro cúbico. En las mujeres de 4 millones a 5 millones por milímetro cúbico. Estos son, como les digo, valores absolutos. El hematocrito, que es una relación porcentual entre el plasma y los distintos elementos formes de la sangre, pero como dentro de los elementos formes de la sangre lo que predominan son los glóbulos rojos, se toma básicamente como una relación porcentual entre el plasma y los glóbulos rojos. El valor normal es de 42 a 52% en los hombres y en las mujeres de 36 a 46%. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende qué representa el hematocrito? ¿Se entendió? ¿Me escuchan? Sí, profe, se entiende. El valor de la hemoglobina, que es el pigmento que tiene el glóbulo rojo y el que transporta oxígeno, tiene un valor normal en los hombres de 14 a 18 gramos por decilitro, en las mujeres
de 2 a 16. Los glóbulos blancos, los leucocitos, la cantidad normal es de 4.000 a 9.000 por milímetro cúbico, y las plaquetas tienen un valor normal, estos son todos valores absolutos, y las plaquetas tienen un valor normal de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico. Estos son todos los componentes que constituyen el hemograma. Yo les voy a ir mostrando ahora cuáles son las alteraciones que se pueden producir en las distintas estirpes celulares. A nivel de la serie roja de los glóbulos rojos, lo que podemos tener es anemia, que es cuando disminuye el número de hematíes, de hemoglobina, del hematocrito. De todo esto, el valor más importante es el de la hemoglobina. Hay anemias en las cuales el valor de la hemoglobina está reducido sin que tenga disminución la cantidad total de glóbulos rojos y el hematocrito. Esos son anemias habitualmente que se llaman, por ejemplo, microcíticas, hipocrómicas, en las cuales está reducida la cantidad de hemoglobina, pero no el valor total de los glóbulos rojos y el hematocrito. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y lo opuesto son las poliglobulias. Las poliglobulias se producen cuando hay un aumento en la cantidad de glóbulos rojos, habitualmente producido por una hiperplasia del sistema eritropoyético. Yo les voy a mostrar ahora distintas causas y la forma de presentación de este tipo de patologías. Entonces, la anemia se produce cuando hay una disminución de la hemoglobina por debajo de los 13 gramos por decilitro en los hombres y de los 12 gramos por decilitro en las mujeres. Por eso le digo, ese es el valor más importante que tienen que tener en cuenta para el diagnóstico de anemia. La clasificación, una es etiopatogénica, que las divide en regenerativas o periféricas y otras en arregenerativas o centrales. Las regenerativas o periféricas se producen cuando hay pérdida de sangre, hemólisis, cuando hay algo que hace que el número absoluto de los glóbulos rojos disminuyan, entonces la médula responde produciendo mayor cantidad de los mismos. Por eso se llaman regenerativas o periféricas. Periférica se refiere a la pérdida y regenerativa a que es la médula ósea la que trata de compensar esas pérdidas. En las arregenerativas o centrales, lo que tenemos es una patología a nivel de la médula ósea que hace que la cantidad de glóbulos rojos que se van a formar es menor. Ese es el origen justamente de este tipo de anemia. Y desde el punto de vista de lo que es el índice eritrocitario, en el cual tenemos en cuenta, por ejemplo, el tamaño de los glóbulos rojos, tenemos microcíticas, glóbulos rojos de pequeño tamaño, normocíticas cuando el tamaño del glóbulo rojo es normal, y tenemos algunas que son macrocíticas, que es cuando el tamaño del glóbulo rojo está aumentado. Y ellas pueden ser hipercrómicas, o sea, el tono, el color del glóbulo rojo puede estar aumentado, pueden ser normocrómicos cuando el color es el habitual, el normal, o pueden ser hipocrómicos. Entonces, por ejemplo, tenemos, como les decía hoy, una anemia que es microcítica, hipocrómica, por ejemplo, por deficiencia de hierro, y es habitualmente como mecanismo etiopatogénico lo que va a tener es que se va a producir un mayor número de glóbulos rojos por regeneración a nivel de la médula ósea. Esa es la forma que tenemos de hacer el razonamiento desde el punto de vista etiopatogénico y del índice eritrocitario de los distintos tipos de anemia. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Sí. ¿me puede repetir los hipocrómicos cómo eran? ¿El tamaño o el color? El color. Hipercrómico es cuando el tono es mayor que el normal. Ah, sí. Una tonalidad más roja que la habitual el glóbulo rojo. Normocrómico es cuando tiene el color habitual normal.
Y el hipocrómico es cuando tiene un tono, como se ve acá, más apagado. La cantidad de hemoglobina que tiene en este caso es menor. Por eso justamente que tiene ese tono más apagado. Ah, bueno, gracias. Las anemias se pueden producir por distintos tipos de mecanismos. Se pueden producir por un déficit en la producción de los glóbulos rojos, por ejemplo, si lo que está afectado es la médula ósea por una hipoplasia, una aplasia medular, cuando uno administra una droga que le provoca lesión a la médula ósea o algún tipo de compuesto que ingresa al organismo que tiene capacidad para dañar la médula ósea, la cantidad de glóbulos rojos que se va a formar va a ser menor. En otros casos, se pueden producir por déficits nutricionales. Puede estar faltando, por ejemplo, que constituyen en la formación o en la maduración de los glóbulos rojos, déficit de hierro, déficit de ácido fólico, vitamina B12, o sea, distintos tipos de nutrientes que son indispensables en ese caso para la maduración de glóbulos rojos y el hierro para la formación. En estos casos lo que tenemos entonces es un déficit en la producción de los glóbulos rojos. En otros casos, lo que tenemos es pérdida por destrucción de los glóbulos rojos, como vimos recién cuando hablamos de las ictericias prehepáticas. En este caso, el glóbulo rojo se puede destruir, se puede lisar por la presencia de un anticuerpo que puede ser un autoanticuerpo o inclusive cuando se hace una transfusión con una sangre no compatible, la producción de los anticuerpos va a hacer que destruya a los glóbulos rojos del paciente. Puede haber anormalidades en la forma de los glóbulos rojos o anomalías, como les dije hoy, en la hemoglobina. Los glóbulos rojos que tienen una forma particular, los esferocitos, por ejemplo, producen más fragilidad y se rompen más fácilmente que los normales. Entonces, esa destrucción de los glóbulos rojos es otro mecanismo a través del cual se pueden producir cuadros de anemia. O bien, los glóbulos rojos se pierden y las pérdidas más importantes las vamos a tener por hemorragias. En la cirugía, hemorragia digestiva, las pérdidas menstruales cuando son patológicas, cuando tiene una hipermenorrea, por ejemplo, o en el caso de accidentes. Entonces se puede producir porque no se producen, porque se destruyen o porque se pierden. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Cuando un paciente tiene anemia, se van a poner en juego, por ejemplo, para tratar de transportar mayor cantidad de oxígeno por el déficit que tiene de glóbulos rojos, por lo tanto de hemoglobina, que es el transportador natural del oxígeno, se ponen en juego mecanismos de adaptación. Entonces va a aparecer taquicardia, que lo que intenta hacer es llevar mayor cantidad de sangre a los tejidos. Taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria, justamente también para tratar de llevar la mayor cantidad de oxígeno a los tejidos. O aparece vasoconstricción como justamente un mecanismo de adaptación a la anemia. La hipoxia, que provoca la falta de hemoglobina para transportar oxígeno, le puede producir al paciente cefalea, angina de pecho, calambres musculares, sobre todo cuando hacen algún tipo de actividad física. Y pueden aparecer otro tipo de manifestaciones que por ahí son propias de la enfermedad que genera a la anemia. Todo esto va a constituir lo que se llama un síndrome anémico. Entonces, como todo síndrome, van a tener un conjunto de signos y síntomas, el mecanismo o los mecanismos fisiopatológicos que se van a alterar, y todo eso responde, como vimos, a distintos tipos de causas. Entre los síntomas más importantes del síndrome anémico, lo que vamos a tener es presencia de disnea, palpitaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos disnea que vimos que uno de los mecanismos que la produce es la anemia? Fisiopatológicamente es uno de los mecanismos que provoca la disnea. Presencia de palpitaciones. La palpitación habitualmente va asociado a la taquicardia que tiene el paciente. La angina de pecho, como dijimos hoy, es por la hipoxia.
al haber menos transporte de oxígeno, sobre todo en un paciente que tiene enfermedad coronaria, eso le desencadena el cuadro de angina de pecho. Provoca isquemia miocárdica y eso provoca angina de pecho. Trastorno del sueño, habitualmente tienen hipersomnia, tienen tendencia al sueño. Como les mostré hoy, la hipoxia provoca cefalea, les provoca irritabilidad, falta de concentración y memoria, calambres musculares, astenia, decaimiento, intolerancia al frío, disminución del alivio. Estas son todas las manifestaciones sintomáticas que tiene un paciente que está anémico y constituye el elemento clínico sintomático del síndrome anémico. Y como signo lo que van a tener fundamentalmente es la palidez de la piel y de la mucosa, la presencia de taquicardia, que les expliqué cuál es el mecanismo por el cual se produce la taquicardia, la taquipnea, la presencia de soplos cardíacos. Al estar anémico, la viscosidad de la sangre disminuye. Y al haber además taquicardia, provoca condiciones para que se produzca turbulencia en la sangre, sin que haya ninguna lesión a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces son pacientes que cuando no estaban anémicos, no tenían ningún tipo de manifestación de este tipo, cuando uno hacía la ocultación era normal, ahora que están anémicos, presentan el soplo y cuando se resuelve la causa de la anemia y se corrige la anemia, el soplo desaparece. Y a nivel de las palmas de las manos, lo que vamos a encontrar son la presencia de pliegue cutáneo. Estos son todos los componentes justamente que conforman el síndrome anémico. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? No, profe. No, doctor. No, doctor. Bien. Lo opuesto a la anemia son las poligloburias. La poliglobulia aparece cuando hay un aumento del hematocrito mayor a 52%, la hemoglobina es mayor a 17 gramos por decilitro, o la cantidad de glóbulos rojos es mayor a 5.700.000 por milímetro cúbico. Esto es una poliglobulia. Fundamentalmente hay dos tipos de poliglobulia, las absolutas y las relativas. Las absolutas se producen, por ejemplo, cuando hay poliglobulia secundaria a un estímulo hipóxico. Los pacientes que tienen patologías respiratorias graves como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o en el caso de las cardiopatías y aún sin patologías, por ejemplo, como ocurre cuando uno vive en alturas, cuando la concentración de oxígeno a nivel del aire que respira es menor del normal, eso provoca un estímulo en la producción de eritropoyetina que va a hacer que aumente la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, la hipoxia generada por la altura o por una patología va a hacer que aumente la cantidad de glóbulos rojos. ¿Se entendió eso? Sí, profe, se entendió. Y hay otras policitemias que son por patología, que se llaman enfermedades mieloproliferativas, en las cuales en forma sin estímulo hipóxico, en forma anormal, la médula ósea comienza a producir cantidades anormalmente altas de glóbulos rojos, y no solamente glóbulos rojos, sino que muchas veces va acompañado de aumento en el número de plaquetas y de los granulocitos, y eso es una característica justamente de este tipo de enfermedades, las mieloproliferativas. Gran cantidad de producción de glóbulos rojos, asociada o no a aumento en la producción de glóbulos blancos y plaquetas. Esto es una patología primaria de la médula ósea, por eso se llama policitemia vera o verdadera. Sin estímulo hipóxico, en forma normal, la médula ósea produce gran cantidad de glóbulos rojos. Entonces tenemos las absolutas, que puede ser una poliglobulia, que siempre va a ser secundaria a estímulo hipóxico, y las primarias, en la cual sin estímulo hipóxico, la médula en forma anormal
comienza a producir una gran cantidad de glóbulos rojos. Y las relativas se producen cuando disminuye la cantidad de plasma. Si una persona se deshidrata, tiene vómito, diarrea, es un gran quemado, pierde líquido y la cantidad de glóbulos rojos se mantiene constante, en forma relativa aumenta el porcentual de glóbulos rojos porque perdió líquido, y esas son poliglobulias de tipo relativo. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se presentan en los pacientes con poliglobulia? Como signo, lo que van a tener, como vimos en la fase, ¿no es cierto?, es rubicundez. Se produce cianosis, habitualmente tienen hipertensión arterial, hemorragias nasales y tienen tendencia a hacer cuadro de tromboembolismo. El aumento de la viscosidad sanguínea que se produce por la cantidad normalmente alta de glóbulos rojos condiciona la formación de trombos, que esos trombos cuando se difraccionan producen émbolos y tienen tendencia a producir este tipo de cuadros. En el examen físico, entonces, lo que vamos a encontrar es rubicundez, cianosis, y en el examen podemos encontrar hemorragia nasal, hipertensión arterial, cuadros de tromboembolismo de pulmón. Y entre los síntomas, lo que tenemos es la presencia de mareos, acúfenos, cefalea, trastornos visuales, disnea, fatigabilidad y angina de pecho. Acá, pese a estar aumentado el número de glóbulos rojos, justamente la cantidad de sangre que llega a los tejidos por el aumento de la viscosidad puede estar entorpecida, y eso le va a producir todo este tipo de manifestaciones sintomáticas. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Algo Sí, que doctor. quieran aclarar? Sí. ¿Dijo que sí o querés hacer una pregunta? Bueno. En cuanto a las alteraciones de la serie blanca, cuando se hace el hemograma dijimos que la cantidad normal de glóbulos blancos va de 4.000 a 9.000 por milímetro cúbico. Dentro de los glóbulos blancos tenemos distintos tipos de glóbulos blancos. Tenemos los neutrófilos, que intervienen fundamentalmente en los cuadros de infecciones de tipo bacteriano. Dentro de los neutrófilos tenemos dos tipos. Los más inmaduros, que se llaman encallados por la forma que tiene el núcleo, que parece como un mango, este es un callado de un bastón. Esos tienen un valor en porcentual de 0 a 1% como valores normales. Los segmentados, que son las formas maduras, tienen un porcentaje de 51 a 67%. Los basófilos, que intervienen en los mecanismos de alergia, tienen en porcentual valores de 0 a 1%. Los eosinófilos, que intervienen, por ejemplo, en las afecciones parasitarias, una de las que produce aumento de los eosinófilos son las infecciones parasitarias, tiene un valor normal de 1 a 4%. Los linfocitos, que tienen un valor normal del 25 al 33%, y los monocitos, que también ambos tanto los linfocitos como los monocitos, aumentan fundamentalmente cuando hay infecciones, por ejemplo, de tipo viral. ¿Se ve bien la diapositiva ahí? Pues no sé qué hice, le moví. ¿Se ve bien la diapositiva ahí? ¿Se ve? Sí, profe, se ve Sí, bien, doctor. profe, está bien. Profe. Bueno, entonces, esto tienen que recordar, porque las alteraciones justamente de estos distintos elementos que constituyen la serie leucocitaria son los que orientan después, cuando están alterados, hacia distintos tipos de patologías. Esto, las alteraciones de la serie blanca, tienen una nomenclatura. Si ustedes alguna vez vieron un pase de sala, uno no dice, por ejemplo, si vieron un pase de sala en algún lado donde se presenta un cuadro clínico de un paciente, uno no dice tiene aumentados los leucocitos
a expensa de los linfocitos. Tiene toda una nomenclatura y así es como se expresa esto. Cuando están aumentados la cantidad de leucocitos en forma total, lo que tenemos es una leucocitosis. Cuando lo que aumenta es a predominio de los neutrófilos, lo que tenemos es una neutrofilia. Cuando lo que están aumentados son los basófilos, tenemos una basofilia. Cuando están aumentados los eosinófilos, tenemos una eosinofilia. Cuando están aumentados los linfocitos, lo que tenemos es una linfocitosis. Y cuando están aumentados los monocitos, tenemos una monocitosis. Entonces, si tenemos un aumento de los leucocitos con un aumento de los neutrófilos, por ejemplo, en una infección bacteriana, cuando presentamos a un paciente, lo que decimos es tiene una leucocitosis con neutrofilia. A modo de ejemplo. Las disminuciones tienen esta nomenclatura. La disminución de los leucocitos se llama leucopenia. Cuando lo que está reducido de estos leucocitos son los neutrófilos, hablamos de una neutropenia. Cuando están reducidos los basófilos, hablamos de una vasopenia. Los eosinófilos es una eosinopenia. Los linfocitos es una linfopenia. Y los monocitos, una monocitopenia. Entonces, la nomenclatura acá, por ejemplo, si un paciente tiene una virosis, muchas veces lo que tiene es una leucopenia, por ejemplo, con una linfocitosis y una monocitosis. Tiene una linfomonocitosis. Esa es la forma en que se expresa desde el punto de vista de esta nomenclatura las alteraciones de la serie blanca. ¿Se entiende? Sí, profe. Los aumentos entonces tenemos leucocitosis, neutrofilia, basofilia, eosinofilia, linfocitosis, monocitosis, y las disminuciones tenemos leucopenia, neutropenia, vasopenia, eosinopenia, linfopenia, monocitopenia. Dentro de las alteraciones de la serie blanca hay algunas afecciones que son importantes y son justamente desde el punto de vista del conocimiento importante que las conozcan porque implican cuadros habitualmente muy graves. Una de ellas es la granulocitosis. La granulocitosis es una leucopenia severa. La cantidad de leucocitos está reducido por debajo de 2000 por milímetro cúbico. Y habitualmente lo que tienen es una disminución de los granulocitos. Todo esto le condiciona que el paciente quede expuesto a infecciones bacterianas muy, muy graves, muchas veces mortales. Otra alteración de la serie blanca importante son las reacciones que se llaman leucemoides. Una reacción leucemoide básicamente es una leucocitosis severa con valores mayores a 30.000 leucocitos por milímetro cúbico que presenta formas inmaduras pero sin atipía celular, a diferencia de lo que ocurre en la leucemia, que es una proliferación neoplásica, es un cáncer que afecta a los glóbulos blancos, y en los cuales que puede afectar cualquiera de las estirpes celulares, en este caso sí, lo que vamos a encontrar es atipía celular. La reacción leucemoide, esta, se produce en cuadros sépticos severos. Por ejemplo, en una peritonitis generalizada, en un absceso de pulmón. ¿Se entendió eso? ¿Se entiende? Sí, Agranulocitosis es una leucopenia severa con valores menor a 2000 leucocitos por milímetro cúbico, predominio de esas disminuciones de los granulocitos, y ahí las infecciones, sobre todo las bacterianas, son muy frecuentes. Y la reacción leucemoide se da en cuadros sépticos severos. Tiene un aumento de la cantidad de los leucocitos, tiene una leucocitosis con valores superiores a 30.000 por milímetro cúbico, con formas inmaduras sin atipía celular. Y la leucemia, de la cual hay distintos tipos, tenemos las linfocíticas y las mielógenas. Estas ambas pueden ser agudas o crónicas, pueden ser mieloblásticas o mielocíticas. Las linfocíticas pueden ser linfoblásticas
o linfocíticas, lo que tiene como característica cualquiera de ellas desde el punto de vista del hemograma es que lo que podemos encontrar es, referido a los leucocitos, dependiendo de la estirpe celular que está afectada, podemos tener leucocitosis. Acá en algunos casos tienen más de 100.000 leucocitos por milímetro cúbico. Tienen valores muy, muy altos de glóbulos blancos, de cualquiera de las estirpes celulares que lo puedan afectar. En algunos casos, en lugar de estar aumentada la cantidad de glóbulos blancos, está disminuida. Esas se llaman leucemias aleucémicas, justamente porque lo que nosotros vamos a esperar encontrar en una leucemia es que la cantidad de leucocitos esté aumentada o muy aumentada. Cuando no aumenta en la proporción que uno esperaría, se llama, están aumentados, pero no en la proporción que habitualmente se ve en estos cuadros. Por eso se llaman leucemias aleucémicas. Y como les dije hoy, lo que van a encontrar es formas muy inmaduras con atipía celular. Esto lo van a ver cuando vean tumores, cuáles son las características de los núcleos, por ejemplo, de este tipo de células para que se conformen este tipo de atipía celular. Y como hay una estirpe celular que prolifera, y todas, como les dije hoy, provienen de una célula madre en la médula, se forman todas estas células y no dejan formar a otras como los glóbulos rojos, entonces van a tener anemia, no se forman plaquetas, y como vamos a ver, esto se llama trombocitopenia, hay un déficit en la producción de plaquetas. Eso sería la patente del hemograma de un paciente que tiene leucemia. ¿Se entendió? Profe, ¿puede Sí, explicar profe. cómo- aleucémica? ¿Qué significa leucémica? Sí. Habla más Leuce- fuerte a ver si te escucho, pues yo no estoy escuchando bien. Leucemia aleucémica. ¿Por qué es aleucémica? Claro, en una leucemia típicamente lo que tenés es una leucocitosis, tenés un aumento exagerado en la producción de glóbulos blancos. Ya te digo, en la médula ósea, esa médula progenitora, solamente empieza a haber la proliferación de una estirpe celular en cantidades completamente anormales, muy altas. En algunos pacientes, pese a que tienen formas inmaduras con atipía celular, o sea, son células cancerosas, la cantidad de glóbulos blancos que hay no es la que uno esperaría encontrar, no aumenta en la proporción que uno esperaría encontrar en una leucemia. Por eso se la llama leucemias aleucémicas, es porque no aumenta en la proporción que uno esperaría la cantidad de glóbulos blancos. Siempre que tiene el sufijo a delante de la palabra, significa falta. En Claro, este eso es caso, privativo. aleucemia o en la anemia también, hoy cuando le explicaba al doctor. Y en estos casos son casos en que la leucemia llega a un momento que hay como un bloqueo de salida de estos elementos forme a la sangre circulante. Entonces, tienen una médula ósea hipercelular ocupada, pero en sangre periférica hay disminución hay una leucopenia. Penia significa que está bajo los valores. Y a veces por fibrosis de la médula ósea también en las etapas tardías de las leucemias. No sé si le aclaramos o no. Pero siempre que tienen el sufijo a delante de la palabra significa falta. Sí, sí. Entonces, Bien. sí, ¿alguien preguntó algo? No, que está bien, profe. Entonces, les repito solamente esto, el hemograma de un paciente que tiene leucemia van a encontrar una leucocitosis muy importante, en algunos casos, que es mucho menos frecuente, van a encontrar un déficit en la producción de leucocitos, pero con las características que justamente ponen la patente de que es un proceso neoplásico. Y como no se forman los otros elementos que provienen de
de la célula madre van a tener anemia y reducción de la cantidad de plaquetas, tienen trombocitopenia. Estas son algunas manifestaciones bucales de las leucemias. Este infiltrado, y sobre todo, estos son infiltrados leucémicos. O sea, son las propias células que están infiltrando la mucosa. Y como justamente tienen déficit de la producción de las plaquetas, pueden tener trastornos así hemorragíparos como se ve aquí. Lesiones producidas por infecciones oportunistas, candidiasis, como esta, ¿no es cierto?, pseudomembranosa, eritematosa, o presencia de lesiones como las úlceras o las keilitis, que tienen habitualmente características de mucha agresividad. Y referido a las plaquetas, las alteraciones que pueden tener son disminución de la cantidad de plaquetas o aumento en la cantidad de las mismas. Esto se llama trombocitopenia, esto se llama trombocitosis o hiperplaquetosis. La trombocitopenia habitualmente se produce cuando la cantidad de trombocitos, la cantidad de plaquetas se reduce por debajo de 150.000 por milímetros cúbicos. Eso en alguna de las clases que tenemos que hablar, si hablamos de trastorno de coagulación, ya van a ver que las cantidades en realidad críticas para que provoque trastorno hemorragíparo son cuando bajan de 100.000 y en particular de 50.000. Y cuando están por debajo de 10.000 ya tienen hemorragias espontáneas en órganos, en parénquimas, como por ejemplo a nivel cerebral. Pero como manifestación clínica de la trombocitopenia, lo que pueden encontrar son lesiones como estas, purpúricas. Esto es una púrpura trombocitopénica, y esto que también es una púrpura, ya parecen más equimosis, son lesiones hemorrágicas mucho más grandes que las purpúricas. Estos son trastornos que en algún momento los pueden llegar a ver. Y la trombocitosis, que es el aumento de los trombocitos, que es cuando aumentan las plaquetas por encima de 400.000 por milímetro cúbico, lo que puede generar son fenómenos opuestos de producción de trombosis. Y esto yo se los pongo como corolario de este tema para que recuerden los números. A veces la franja entre el mínimo y el máximo de un valor cuesta recordarla, en principio por lo menos cuesta recordar. Estos son promedios de cada uno de los valores que constituyen el hemograma. Glóbulos rojos tenemos en promedio, sea hombre o mujer, 4,5 millones por milímetro cúbico, la hemoglobina 14 gramos por decilitro, el hematocrito de 40%, los leucocitos de 7.000 por milímetro cúbico, los neutrófilos promedio 65%, basófilos 0%, los eosinófilos 1%, linfocitos 28%, monocitos 6%, y término medio de las plaquetas 300.000 por milímetro cúbico. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Pregunta, doctora, si quiere aportar así. ¿Pregunta? Sí. No le digo que sí que se entendió. No entendí lo que dijiste. Que sí se entendió bien, doctor, que no hay preguntas. Bueno. Y esto yo se lo muestro. Cuando hablamos el otro día de facies, yo les fui nombrando distintas características que tienen distintos tipos de facies, así como vimos la fase ictérica, vimos, por ejemplo, fase pálida. Entonces, es repetir y resumir todo lo que yo les fui explicando verbalmente cuando hablamos de facies, que es la palidez y la rubicundez. La palidez se define como el color blanquecino de la piel y de las mucosas. En general, para que haya cambios en el color de la piel, pueden ocurrir cambios en alguna de estas tres estructuras. Puede haber alteraciones a nivel de los tegumentos, a nivel de la piel, a nivel vascular o a nivel hemático. A nivel tegumentario puede haber alteraciones a nivel del grosor de la piel, la cantidad de melanina.
A nivel vascular puede haber una mayor o menor cantidad de vasos capilares abiertos y a nivel hemático una cantidad de hemoglobina alterada, disminuida o aumentada. Estos son, digamos, las condiciones y las estructuras que se pueden afectar para producir tanto la palidez como la rubicundez. En este caso, como yo voy a hablar de palidez, vamos a ver cuáles son los cambios que pueden tener en estas estructuras para que aparezca la misma. A nivel tegumentario, por ejemplo, puede ser constitucional cuando el espesor de la epidermis es mayor de lo habitual y no deja traslucir los vasos de la dermis. Ese paciente habitualmente, constitucionalmente, va a ser una persona que es pálida. Otra causa tegumentaria es, como habíamos dicho cuando hablamos de fascia, es la falta de exposición al sol, la ausencia de melanina en el caso del albinismo. No hay melanocitos, no se produce melanina, no solamente la piel, sino las faneras también tienen esa coloración blanquecina. Cuando hay un aumento del grosor de la piel adquirido por mixedema en el caso del hipotiroidismo, eso le da una tonalidad en la piel entre pálido y amarillenta. Y lo mismo ocurre en la vejez por pérdida de las fibras elásticas. Causas vasculares de palidez pueden ser fisiológicas como el miedo, la emoción, la vasoconstricción que provoca alguna de estos tipos de situaciones puede producir palidez, que por supuesto es transitoria, o puede ser patológica como la que se genera en los cuadros de insuficiencia cardíaca, en el shock, en la insuficiencia renal crónica. Todo esto se produce porque lo que hay es vasoconstricción. Y causa hemática tenemos la anemia. Desde el punto de vista de la evolución, la palidez puede ser transitoria o permanente. Las transitorias, por ejemplo, cuando hay poca exposición al sol, el miedo, la emoción, el shock, las anemias. Y las permanentes son las constitucionales, el albinismo, la vejez. Esto, lo que hace la amiloidosis es un aumento del espesor de la piel que va a generar justamente que los vasos que están en la dermis no se puedan ver normalmente. Y lo mismo ocurre en el caso de la insuficiencia renal crónica, que tienen anemia y además tienen alteraciones a nivel de la piel que hacen que estos pacientes en forma permanente estén pálidos. ¿Cuáles son los lugares más accesibles para hacer el examen para determinar la presencia de palidez? Podemos hacerlo como hicimos en la fascia a nivel de la piel, en las mucosas, en particular la mucosa conjuntival, pero cualquier mucosa puede darnos cambio de coloración, en los lechos unguiales y en las palmas de las manos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Muchas de estas cosas yo les referí cuando hablamos de fascia. De cualquier manera, por eso le digo, que trato de hacer un compendio ahora para que quede más armado el tema nomás. Cuando un paciente está pálido desde el punto de vista de la valoración que podemos hacer, ¿qué puede estar indicando la presencia de una palidez transitoria, por ejemplo, como en un caso de un cuadro de presíncope o de síncope? Justamente la palidez es uno de los componentes de este tipo de cuadros hemodinámicos. Mientras el paciente está con hipoflujo, lo vamos a ver pálido, además de todas las otras características que vimos cuando hablamos de presíncope o de síncope. O puede ser portador de una patología de orden general que le provoca anemia, como puede ser la presencia de cáncer de algún tipo, alguna enfermedad neoplásica, un cáncer de algún tipo, o, como les mostré recién, la presencia de leucemia. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Sí. Y la rubicundez, que es la coloración rojiza de la piel, se puede producir por cambios a nivel de la piel, cambios tegumentarios, cuando la piel es fina constitucionalmente, la epidermis es de un espesor menor al habitual,
se puede producir por vasodilatación o bien de causa hemática cuando tenemos una poliglobulia o una policitemia. La fisiológica, por ejemplo, son las constitucionales, cuando la piel tiene esas características, y las patológicas pueden ser localizadas, como las que se producen en los procesos inflamatorios como componente de la tétrada de Celso, o bien puede ser generalizada de causa vascular, como la que se produce en los cuadros de fiebre cuando hay vasodilatación, o de causa hemática, como ocurre en las policitemias. Y la información que puede dar la presencia de rubicundez puede ser que nos advierta de un proceso inflamatorio local como componente, les digo, de la tétrada de Celso, o bien puede ser un elemento diagnóstico de un proceso de orden general como puede ser la fiebre o un proceso, como le dije hoy, la presencia de poliglobulia o policitemia. Bueno, esto sería el resumen de este tema, de esta última parte de palidez y rubicundez. ¿Alguna pregunta? Profe. ¿Pregunta? No, profe. Bueno, mi sugerencia, entonces, en cuanto al estudio de estos temas es, cuando estudien ictericia, pónganle énfasis en todo lo que es el metabolismo de la bilirrubina. O sea, entender eso es la base para entender después todos los cuadros clínicos que se generan como consecuencia de las alteraciones del metabolismo de la bilirrubina. Y del hemograma, lo que tienen que tratar de hacer es fijar los números absolutos o relativos de cada uno de los componentes del hemograma. A veces por ahí al principio cuesta recordar los números, entonces el promedio ese final que les mostré es el primero que tienen que tratar de recordar. Con ese después, entre el mínimo y el máximo, más o menos uno se va haciendo una idea de cuál es el valor. Si uno no recuerda el valor promedio, va a ser más dificultoso que recuerden el que se produce entre un máximo y un mínimo. ¿Alguna pregunta, algo que quieran, alguna duda que tengan?